Acaba de terminar Invincible, la nueva serie de Amazon Prime. Es una adaptación del cómic del mismo nombre publicado por Image Comics y guionizado por Robert Kirkman. Como en todas las adaptaciones, hay diferencias entre el material original y la adaptación. En este vídeo no os voy simplemente a contar algunas diferencias que hay, sino que os voy a comentar algunas cosas que yo creo que se han hecho mejor en la serie y otras que se han hecho peor con respecto a los cómics. El personaje de Amber en la serie me ha encantado, en el cómic en cambio lo odio bastante. Si os ha parecido forzado el inicio de su relación con Mark aquí en la serie, en los cómics es que no os gustaría para nada. En el material original ella simplemente le da un papel con su número de teléfono y ya está. En cambio aquí sí que nos la presentan y además tiene una personalidad propia, tiene un gran carisma, tiene carácter. Mientras que en los cómics es simplemente la típica rubia un poco tonta, por así decirlo, que suele salir en las películas y las series americanas. El típico estereotipo de novia desconfiada y vuelvo a repetir la palabra de tonta, pero más que tonta, algo ingenua, que hace que el personaje sea un poco odioso, pero en la serie es todo lo contrario, un grandísimo acierto. El giro final del primer capítulo a muchas personas les fascinó, pero a mí no me terminó de convencer que lo metieran tan pronto. Esto es algo muy pero que muy impactante, por tanto yo lo habría reservado para un poco más adelante, para la mitad de la temporada. ¿Qué es lo que se hace en los cómics? Se mete más o menos en la mitad del primer arco que va desde el número 1 hasta el número 13. En concreto es en el número 7 cuando ocurre todo esto. Debbie, Deborah, la madre de Mark, en la serie tiene trabajo desde el principio, pero en los cómics es mucho más adelante, mucho después de que termine el primer arco, que es cuando termina esta primera temporada, pues unos cuantos números después es cuando ya por fin obtiene trabajo. Para despejarse, para poder emplear su tiempo de alguna manera útil. En los cómics es simplemente la típica ama de casa que está ahí cocinando y poco más. Así que de nuevo un grandísimo acierto por parte de los creadores de esta serie. Este mismo personaje, desde que la visita Damian Darkblood, comienza a investigar y comienza a sospechar sobre su marido, sobre Omni-Man, y llega a descubrir que él fue el que asesinó a los Guardianes del Mundo. ¿Y por qué pongo yo esto en algo negativo? Pues porque hay un gran contraste entre la Debbie de antes de enterarse de la verdad sobre Omni-Man y después en los cómics. En cambio en la serie este contraste se ve que no es tan grande y supongo que se seguirá viendo en la segunda temporada. Evidentemente ella ha quedado bastante desconcertada por todo, se ve que le ha afectado muchísimo, pero es que a mí en los cómics me parece estupendo cómo ocurre todo esto, porque ella no sospecha nada y de repente te encuentras con que descubre la verdad y eso la destroza. En cuanto al personaje de Darkblood, me ha fascinado su rol en la serie, porque en los cómics es un personaje interesantísimo, vamos, como en la serie, pero no lo vemos demasiado. Y en la serie es cierto que tampoco es que tenga un rol protagónico, pero sí que lo vemos durante algunos capítulos y sí que tiene un final. Sí que vemos que Cecil finalmente lo manda al infierno, pero en cambio en los cómics se olvidan de él prácticamente y no tiene tanta importancia en la investigación ni se ahonda tanto en su investigación. En el capítulo 6 conocemos a Sinclair, alguien muy inteligente que convierte a los humanos en androides y al mismo tiempo en monstruos. Uno de los personajes a los que usa es a Rick, un universitario del que está enamorado William, el mejor amigo de Mark. Es algo bastante triste lo que ocurre con este personaje, pero si nos ponemos a pensarlo, tampoco era alguien demasiado querido ya que nos lo habían presentado en ese mismo episodio. Esto choca bastante con lo que ocurre en el material original. Ahí Sinclair al que rapta es a el compañero de cuarto en la universidad de Mark y de William,
que si bien es cierto que no es tampoco alguien principal en ese momento en los cómics, sí que le podríamos tener cierto aprecio porque lo habíamos visto durante bastantes números. En la serie, aunque sea durante unos minutos al comienzo del primer capítulo, vemos a Mark sin poderes. Vemos cómo es su vida sin poderes, pero en los cómics no. Directamente vemos que descubre que tiene habilidades, que tiene superpoderes y ya está. Desde ese momento empezamos a verlo como Invincible, pero en ningún momento se nos cuenta cómo era su día a día cuando era un simple humano. Y aquí repito, no es que se vea demasiado, pero sí que tenemos algunas escenas, sobre todo en el instituto, ¿no? Enfrentándose al abusón, y vemos también cómo intenta volar y no puede. Pues eso creo que le viene muy bien al personaje para que podamos ver un pequeño cambio en él. Cuando Amber deja a Mark, este decide confesarle su secreto, que él es Invincible. En los cómics es uno de los momentos más importantes, ya que da pie al número 0, en el que se nos hace un pequeño resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora, y además es un gran alivio porque por fin vemos a Mark dejar de sufrir, aunque sea un poco, liberarse de ese peso. Pero en la serie Amber simplemente dice que ya lo sabía y le da igual la confesión de Mark. Creo que no empatiza demasiado con él, no se da cuenta de lo duro que es para él decirle eso y de lo duro que es para él llevar una doble vida. Titán es un personaje que aparece por primera vez siendo alguien muy secundario o alguien anecdótico, mejor dicho, pero más adelante tiene un capítulo dedicado a él, en el que descubrimos que tiene una familia, que tiene una hija que está enferma y que es un criminal simplemente porque necesita dinero para ayudar a su hija. En los cómics, en cambio, no se menciona nada sobre su familia. Todo lo demás es como en la serie, incluido ese giro final. Pero esto hace que en los cómics simplemente sintamos que Titán se ha aprovechado de Invincible. En la serie es cierto que también ocurre algo similar, pero bueno, en el fondo sabemos que lo hace por su familia. En el 7º capítulo podemos ver cómo Omni-Man intenta contactar desesperadamente con su hijo y que por fin se muestra como realmente es, como alguien malvado. Cecil tiene una serie de recursos que va utilizando para tratar de detener a Omni-Man. Vemos cómo usa un satélite, también a un monstruo, unos cazas, usa de todo. Por lo que tenemos bastante acción y se disfruta muchísimo el momento, podemos ir saboreando todo lentamente. En los cómics simplemente Omni-Man se enfrenta al mismo monstruo que en la serie, pero sin que lo enviara Cecil ni nada, porque no vemos a un Omni-Man malvado todavía. Y ya después llega el Inmortal, igual que en la serie, y es entonces cuando Invincible acude al lugar para ayudar a su padre, pero este acaba con Inmortal, y ya es cuando empieza todo el conflicto que ocurre en el capítulo final. En definitiva, todo ocurre de una manera muy rápida, muy efímera, lo cual le resta de bastante dramatismo a la situación. Atom, Eve e Invincible comienzan relacionándose bastante, teniendo bastantes conversaciones, pero con el paso de los capítulos prácticamente no intercambian palabra, o al menos no vemos que sigan relacionándose de forma habitual, lo cual hace que cuando Amber e Eve están conversando sobre Mark y la primera le dice a la segunda que Mark y ella son amigos íntimos, resulte un poco ridículo porque no hemos terminado de ver cómo forjaban una gran amistad. Mientras que en los cómics sí que vemos como Mark está avanzando en sus relaciones con Amber y con Eve al mismo tiempo. A mí me ha faltado ver más a Eve y sobre todo ver más a Eve hablando con Mark, pasando el tiempo con él, porque es algo que solo ocurre en los primeros capítulos. Quiero decir que lo que he comentado es simplemente mi opinión y que perfectamente algo que yo he dicho que es peor a vosotros os pueda parecer mejor y viceversa. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, apoyadlo con un like porque ayuda muchísimo. Un saludo para los miembros del canal, que son Cristo Titán y My Geek Review. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima!